Mi nombre es Juan Alberto. No arranquemos con los chistes ya de entrada. ¿Sí? No me pueden ver con un saco que ya me dicen, che, ¿qué hace Mateico? Perdón, voy a arrancar de vuelta porque así no. No estaba mal, Pará, está buenísimo. Pará. Dale, vamos. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Alberto. No soy ni Mateico ni Badia, no arranquemos con los chistes de entrada. No me pueden ver con un saco que ya me dicen, ¿qué hace Mateo? ¿Qué hace Mateico? Soy un tipo común, laburante, padre de familia, con sueños, con proyectos como cualquiera de ustedes. Yo de pibe soñaba con ser famoso. Y que me griten, Guacho. acá me ven, y acá me ven. Sé que me sacaron. ¿De dónde? Del cine. Del cine. Voy todos los miércoles. Ahí después. Para mí llevo una vida normal. Pero mi esposa no piensa lo mismo. Le voy a contar. Famoso tren Roca. Hora pico. Colapsado. No entra un alfiler. Van todos amontonados, como vacas, en un camión. Para que se den una idea, entrar en el tren Roca a la mañana es como ir al mar en invierno. Y las patas pueden meter. Estoy entrando y la gente me ve, me reconoce, ve el liderazgo que hay en mí, la autoridad. Y yo paso como Moisés abriendo las aguas. Y entro, en seco. Y seco también. Aquí me pasó algo muy particular en el tren. Lleno, repleto a la mañana, entro, veo un asiento vacío. ¿Ustedes qué harían? Yo fui y me senté. Me siento y comienzo a ver cómo la gente me empieza a mirar. Una mirada invasiva, penetrante. Dije, no creo que me vengan a pedir autógrafos acá. No creo que sean choluros. En una de esas se me acerca un flaco, me pechea. Digo, flaco, pará, ¿qué te pasa? Si querés un autógrafo, pédelo bien. No me invadas. Y me dice, ¿qué autógrafo? Flaco, te sentaste en el asiento vacío que le salieron a mi esposa que está embarazada. Es por eso que mi esposa me mandó al psicólogo. El psicólogo me dijo que tengo delirios de grandeza. Delirio de grandeza, flaco. A mí lo que me pasa, esto es normal. Yo del 1 al 10 voy a pagar mis impuestos. Y yo no sé cómo hace la gente en el Rapipago, pero se entiende que yo voy a ir. Rapipago, banco, shopping, colapsado. Y lo que me gusta de esta gente es que no me invade. Me ven, pero no me dicen nada. Voy al shopping y veo que las puertas se abren del shopping y yo paso y quiero decirle algo a cada uno de ustedes que están acá. Lo que está ahí arriba no es un sensor, es una camarita. Y el dueño del shopping me conoce y yo paso. El otro día salgo del shopping y los remiseros me ven salir y dicen Remir. Y yo me acerco y le digo, flaco, tranquilo, voy tras clase, voy Muy bueno. Que no me reconoce qué es eso de mí. ¿Qué puede saber este flaco, este psicólogo, que yo no sepa? De historia, 19 promedio 7. De física, no es abdominales que tengo, soy una gacela corriendo. De desarrollo y biotecnología, bueno, de eso no sé nada, pero es cuestión de meterme en el tutorial de YouTube, me bajo unas semanitas en el estudio, te puedo ser hasta ministro. ¿Qué puede saber este tipo? Este tipo a mí no me conoce, yo hice de Napoleón y los 4, en 5º grado. Mi vieja llorando, gente aplaudiendo, como... Mi vieja lloraba como miraba el último capítulo para decirme que murió. Perdón chicos, Ay, sí. Estás muy bueno, Franquito. Muy bueno. Mi vieja lloraba como en el último capítulo de Moisés. Qué bien que hace no venir a clase. Este tipo opina, siempre me puse a pensar que este tipo me envidia, mi psicólogo, mi analista, porque le cuento todo lo que me pasa. Yo digo, este tipo me odia. El otro día me abrí una página en Facebook y me puse mi nombre, le puse Juanchi Octavo. Y Facebook es una empresa multinacional reconocida, pero a mí
Me conoce. Me dice buenos días, Juanchi, ¿cómo estás? Me sugiere amigos, es mi agenda. Me dice si quiero aceptar o no quiero aceptar. Hoy, por ejemplo, me dijo, Juanchi, muy buenos días, quiero decirte que en Florencio Varela ha anunciado lluvia. Llévate para vos. Entonces, digo, y... Ay, por acá, Santiago. Bueno, y hace 1 año y medio más o menos, me llamó Macri. Hola, soy Mauricio Macri. Y yo le sugerí un par de ideas, pero él no paraba de hablar, no paraba de hablar. No me hizo caso. Así le va. También me llamó Scioli. Tuve la misma experiencia. Eso es muy bueno. ¿Quieren saber cómo le dicen a los políticos? Seco de viento. Se sientan y no hacen nada. Algo que me molesta mucho también son las llamadas perdidas. Yo me pongo a pensar y digo, ¿quién pudo haber sido? El Papa, Trunks. Yo tengo la aura especial. Tengo la aura especial. Como Ricardo Darín. Yo quiero decirles, les abro mi corazón, entonces nací yo y nació Laura. Yo no sé, porque a mi hermana le decimos el Laura, pero bueno, no importa. Quiero con esto, no sé si decirlo, culminar, ¿no? No sé si decirlo esto. Con mi grupo de terapia, tengo, me hice amigos de mi grupo de terapia, Normita, una genia rodeada de sí misma, con los huesos muy adentro. Le pusimos piraña, porque te da terror verla comer. Y ella quiere ser como Angelina Jolie, quiere llegar a ese nivel. Y ella nos contó que estaba haciendo la dieta del queso. Queso a la mañana, queso a mediodía y queso a la noche. El otro día le pregunto, Normita, ¿cómo te está yendo? Estoy genial, me dice. Estoy genial. Estoy a una diarrea de mi peso ideal. También tengo mi compañero Mauricio, el facha, taxista el loco. El otro día me comentó que él tiene un Volkswagen del año 68, conduce en esos días malos donde no hay pasaje. Le dijo que las tejuelas de un traje le hicieron la parada. Dice que era una rubia preciosa y llevaba minifalda y que el escote en su espalda llegaba justo a la gloria. Llegan al destino y la chica le dice, chofer, no tengo para pagar. Cóbrese, le dice. ¿Sabe cómo le dicen a la chica? Papá Noel. Estaba llena de paquetes. Le digo, Mauricio, ¿vos qué hiciste? Y le besé hasta la sombra y mucho más. Es el tema de Arjona, ¿no? Sí, sí. Termina con eso. Tendría que cantar. Y digo, uy, se hizo la hora, chicos, me tengo que tomar la pastillita que me recetó el psicólogo. Bien, bravo, Juan.